Bueno, ahí vamos a revisar absorción en lecho fijo. Como comentaba en el video anterior, es cómo se realiza de manera industrial, porque te permite operar esencialmente de manera continua. Aquí está otra vez, se le llama absorción en columna, absorción en lecho fijo. El absorbente no se mueve y la columna como tal pues es la que contiene, es un tubo que contiene el absorbente y no deja que se mueva, que siempre esté ahí. F es el flujo de alimentación entonces de nuestra solución. Y la concentración de soluto que tiene esa alimentación pues es Y. Y la columna pues tiene cierta longitud, que es lo que va a pasar en este proceso. Inicialmente no se está alimentando la columna y no tiene nada de soluto. Lo que va a pasar es comenzamos a alimentar esa solución que ya tiene soluto, y acá en el eje este que le estoy dibujando voy a graficar qué debería pasar acá a la salida. Voy a graficar entonces esta concentración que representa nada más concentración de soluto en el líquido pero a la salida de la columna, y la voy a graficar contra el tiempo. Entonces empiezo a alimentar la solución. Obviamente las partículas de absorbente iniciales pues van a empezar a saturarse. Entonces lo voy a representar así. Está avanzando la solución, el soluto empieza a tomar, el absorbente empieza a tomar soluto y se empieza a saturar. Y eso va a ir aumentando, se va a ir moviendo entonces un frente de absorción. ¿Qué pasa acá a la salida? Lo que voy a estar viendo es que si el frente está en ese momento, pues yo acá no veo nada. La concentración es cero. No ha salido nada de soluto porque está siendo absorbido. Sigo la alimentación de la solución es continua, entonces sigo saturando absorbente. A la salida sigo sin registrar nada. Pero eventualmente lo que voy a ver pues es que alcanzo al final y se empiezan a salir moléculas de soluto y la curva empieza a subir. Entonces yo sigo alimentando la concentración hasta la entrada, sigo, pero el absorbente eventualmente va a estar todo saturado. Lo que va a pasar es que esta curva sí va a seguir aumentando hasta llegar a un valor máximo, que debe ser la concentración que estamos alimentando. Entonces esto va a ser esta curva. Este valor máximo pues es Ya. Entonces este punto de aquí, y esencialmente el absorbente pues ya saturó, ya no absorbe nada. Si lo sigues alimentando pues la solución entra y se sale ya sin ser el soluto, sin ser absorbido. Entonces la concentración a la salida sería Ya. Esta, como decía en el video anterior, tiene un nombre, se llama curva de rompimiento. Y generalmente de manera pues ahí ya aceptada por todos, si la concentración a la salida es 0.1, es el 10% de lo que estás alimentando, ese tiempo se llama tiempo de rompimiento. Bueno, ahí están. Entonces la curva, ¿qué buscas predecir? Pues es esa curva. ¿Por qué es importante predecir esa curva? Vamos a ver qué es lo que representa. Entonces la voy a hacer acá. Entonces ya establecimos que al principio no pasa nada y pues luego la concentración va a aumentar, y ya aumentando pues va a seguir haciéndolo hasta alcanzar el valor este máximo de Ya. Pues ahí está una curva de rompimiento típica. Podemos calcular áreas. La primera área que podemos calcular es por ejemplo el área bajo la curva. Este tiempo que lo voy a llamar un tiempo pues TA.
y ese va a representar el tiempo que nosotros alimentamos nuestra solución. Entonces es el tiempo del tiempo de alimentación, el tiempo pues que transcurrió en el que nosotros estuvimos alimentando la solución. Entonces nosotros lo que conocemos pues es el flujo y qué concentración tenemos. Adicionalmente lo que estoy estableciendo es pues la vas a alimentar por este tiempo. Antes de calcular el área bajo la curva, puedo entonces saber cuánta masa de soluto yo alimenté en ese tiempo. Y eso pues lo vamos a calcular nada más como el producto de F, Ya y TA. Y podemos verificar que eso está bien. Si analizamos las unidades, pues este es un flujo volumétrico, estos son metros cúbicos por segundo. Este es la concentración, pues, digamos que son kilogramos por metro cúbico o moles por metro cúbico, y el tiempo pues en segundos. Entonces efectivamente las unidades que recuperamos son los kilogramos o moles de soluto. Entonces ese producto de esas tres variables representa la masa que tú alimentaste de soluto a tu sistema. Si lo pasamos a la gráfica, pues eso representa el área de este rectángulo. Entonces el área de este rectángulo pues es este valor máximo, como ya establecí, es Ya. Entonces el producto de Ya por TA pues es el área de ese rectángulo que se dibuja ahí, y lo único que estamos haciendo pues es multiplicarlo por F para obtener masa. Esta área total que está aquí entonces está relacionado con la masa que tú alimentaste, ¿sí? Bastó con multiplicarlo por el flujo. Bueno, la curva, como ven, divide ese rectángulo en dos áreas. Entonces primero pues voy aquí a dibujar que hay un área bajo la curva. Y esto forzosamente representa, puesto que estamos graficando la concentración acá a la salida, a la hora que empieza a subir por acá, pues representa soluto que ya se está saliendo de la columna, y cuando llegas hasta arriba pues ya se está saliendo todo lo que estás alimentando. Entonces forzosamente esta área que coloqué yo ahí en verde, que rayé en verde, pues debe representar soluto no absorbido, y se salió de la columna, y por eso es que se generó la curva. Entonces podemos calcular el área bajo la curva representa eso, representa la masa de soluto no absorbido. ¿Sí? Esa es la curva pues que establece esta función. Entonces, en analogía a lo que está arriba, el área bajo la curva, pues como saben, es la integral. En este caso la función sería y L, t, y lo vamos a integrar en el tiempo de 0 a ta. ¿Sí? Entonces eso y lo multiplicamos por el flujo para respetar las unidades. Entonces el área bajo la curva multiplicada por el flujo representa el soluto que se salió. Obviamente la diferencia entre esas dos cantidades pues representa el área que está por arriba de la curva, que sería toda esta. Y entonces el área del rectángulo era cuánto alimentamos. El área bajo la curva, el área rayada en verde, pues es lo que perdiste. Entonces el área en azul debe representar lo que absorbiste en tu columna. Entonces la masa, ¿qué es lo que te interesa? Es entonces pues la resta de esas dos, FYA TA menos F de T, de 0 a T. Esta es la cantidad que te interesa, porque tu objetivo pues es absorber. Entonces el área importante pues es esta área de acá arriba, es cuánto es esta área, y mientras más área tengas ahí en esa cuadrícula en azul, pues representa que tu sistema es mejor para absorber. ¿Qué implica esto? Pues que lo que tú buscas al final es pues que esta curva de rompimiento pues rompa o suba pues más hacia acá, que se venga por acá, para que entonces
el área sobre la curva pues sea mayor, y eso implica que eso representa que estás absorbiendo más material. ¿Sí? Entonces tú buscarías crecer el área en azul, o las condiciones necesarias para decir pues que rompa lo más allá en el tiempo que se pueda, porque eso representa que absorbo más material, y eso se traduce a que uso menos absorbente, o lo que luego se traduce a pues no ocupas o no requieres una longitud tan grande de columna. ¿Sí? Entonces tiene esa implicación, el que al final es el objetivo que persigues. Entonces esos son los que representan las áreas. Y al final lo que tú necesitas es la curva para poder obtener esa área. Entonces voy a revisar 3 modelos que tienen que ver con descripción de curva de rompimiento, que es lo que perseguimos. Y el modelo, el más sencillo, ya lo usamos para rompimiento celular, y es el modelo de platos, también llamado etapas o platos teóricos, que está limitado, pero es muy sencillo, pues por eso tiene mucha utilidad. El otro pues es un modelo basado en transferencia de masa, muy similar a lo que hacíamos en fenómenos de transporte. Este pues es mucho mejor que el anterior. Este sí predice curvas. El primero, como vamos a ver, está muy limitado, no predice curvas, nada más las representa. El modelo basado en transferencia de masa sí es capaz de predecir qué va a pasar en la columna sin haber hecho el experimento. Y un modelo que es muy utilizado porque es muy práctico, el modelo del hecho a contracorriente, que es conceptual, pero termina con una ecuación que sí tiene algún tipo de aplicación. Entonces voy a revisar esos 3. En este video nada más voy a revisar el modelo de platos, porque es muy sencillo, como ya dije, y ya medio lo conocemos. Entonces, modelo de platos. Bueno, como recordatorio, nada más voy a establecer qué es el modelo o qué es lo que representa. Entonces, pero en nuestra aplicación de la columna. Entonces aquí está nuestra columna de absorción. Cierto flujo, cierta composición de entrada, cierta F y cierta YLT, o la composición a la salida. Si hacemos el experimento, lo que vamos a obtener pues es nuestra curva de rompimiento. Entonces, si tenemos la columna de cierta longitud, en las condiciones que nosotros querramos operar, y estamos midiendo a la salida lo que está saliendo, es decir, nosotros generamos experimentalmente la curva de rompimiento. Entonces vamos a tener puntos de esa determinación experimental. ¿Sí? Similar a lo que pasaba con en el rompimiento celular, que yo establecía, se tiene que hacer primero un trazador para determinar la curva que luego estaba asociada al mezclado. Aquí esencialmente es algo similar. Hago experimento, genero mi curva, y lo que busco es entonces decir, bueno, ¿por qué no resuelvo un modelo conceptual de tanques agitados conectados en serie que reemplace al otro? Es decir, aquí voy a tener tanques que lo voy a meter al flujo y a la composición, las mismas condiciones del experimento real. Esta va a ser la etapa 1 y así. La ventaja, como ya sabemos, es que si son perfectamente agitados, puedo hacer balances macroscópicos para describir el proceso. Y esta sería la general en la etapa N, y lo que salga de la etapa N pues es lo que me interesa. ¿Sí? Entonces lo que va a pasar es, vas a terminar con el modelo,
que va a tener un parámetro de ajuste que es esa n. El modelo también, bueno, el modelo está ya desarrollado en el libro, ahí pueden ver cómo es que lo obtienen. Yo me voy a brincar esa parte, pero es similar a lo que ya hicimos en rompimiento celular. Entonces lo voy a poner el resultado de hacer balances macroscópicos. Al final el valor de esta n, cuántos tanques tiene tu modelo conceptual, pues tiene que ver con la forma de la curva. Entonces si n es pequeño, lo que vas a ver es que la curva predice algo así, y conforme empiezas a aumentar n, se empieza a parecer a lo que estás midiendo experimentalmente. ¿Sí? Entonces eventualmente cierto valor de n va a pasar muy cerca de tus datos. ¿Sí? Lo que buscas entonces es qué valor de n representa mis datos experimentales. Una vez que haces eso, pues entonces ya puedes usar el modelo para calcular las áreas necesarias para establecer cuánto estás absorbiendo. Entonces es muy, como ya dije, similar al de rompimiento celular, donde también determinábamos pues qué n representa mi mezclado. Aquí es qué n representa mi curva, y entonces ya tengo una función en lugar de tener datos experimentales. Este es el resultado de hacer los balances. La ecuación es la siguiente. Ese es el resultado. Este es el modelo de platos o etapas teóricas. Ahí está la n, que es un parámetro de ajuste, el número de etapas. Y también aparece T0. Aparece por acá T0. Voy a dibujar otra curva. T0 representa lo siguiente. Tus curvas las va a predecir simétricas por el tipo de solución. T0 es el tiempo en donde la curva está exactamente a la mitad. T0 es el tiempo cuando la concentración es ya entre 2. Entonces es lo que representa T0. Entonces en realidad tienes dos parámetros de ajuste, T0 y la n. ¿Sí? Pero ahí está la variación de la n, como decía, pues va a cambiar la forma de la curva. Lo que quisieras tú al final, regresando a... Bueno, voy a representar. Si tu n es un valor pequeño, como decía la curva, pues va a ser algo así. Si esta es y, pues tu área de interés es esta. ¿Sí? Que es poca si la comparamos con esta curva. Yo quisiera mejor una curva que tuviera esta forma y subiera rápidamente hasta y. ¿Por qué? Porque eso implica que esta área pues es más grande que esta de acá, y entonces el material está absorbiendo más. Entonces lo que se busca siempre es que esa curva que suba muy rápido desde 0 hasta y entonces aquí puedes tener una N1 y una N2, pero acá la N2 es mucho mayor que N1. Entonces conforme tu sistema representa un valor de N más grande, tu absorción es mejor, o en eso se traduce. El problema de la ecuación es que, como puedes ver, no aparece el flujo volumétrico.
Entonces por eso es que tiene limitaciones. Se utiliza más que nada para poder representar los datos experimentales y entonces hacer integraciones y calcular cuánto puede absorber. ¿Sí? Esa es su mayor utilidad. Solo aparece la concentración ya, que es lo que estamos midiendo. ¿A qué me refiero? Si tú cambias el flujo, este modelo es insensible. También es insensible a qué pasa si yo cambio esta distancia. Digo, pues si mi columna, si quiero aumentar la longitud o hacerla más pequeña, también es insensible a eso. Por eso es que está limitado. En el siguiente video vamos a ver entonces el modelo basado en transferencia de masa y el del hecho de contracorriente, que son mejores que este. Pero la ganancia de este no que no sirva para nada, está limitado, pero su misma limitación entre comillas lo hace sencillo y por eso es que se sigue utilizando. Los otros, como veremos, pues son un poco más predictivos, más robustos y sí van a depender del flujo, de la longitud.